Bienvenidas, bienvenidos. Estamos súper contentas con las editoras de este libro, que ha tardado un tiempo en ver la luz. También con Sebastián Barros y Pehuen y el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que hicieron posible que este volumen tuviera vida. Y yo creo que antes de dar la palabra a nuestros presentadores e introducirlos, quería nomás comentarles que este trabajo ha sido el producto de años de colaboración y de conversaciones que hemos tenido en una de las líneas de investigación del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, donde participamos personas de distintas disciplinas, con distintas visiones, con distintas metodologías. eh, y eso a veces no es tan fácil desde el principio, pero ha sido lindo ver el proceso de consolidación de un grupo de reflexión conjunta. Eso es lo que yo rescato, valoro y admiro también de la apertura de nuestras colegas y nuestros colegas para realmente generar discusión sobre temáticas como las que nos convocan hoy día en este libro. Entonces, antes de dar y presentar a nuestros invitados, quería... ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ya. Quería agradecer a Helene, que está ahí online, y a Tamara, que son las editoras, y no sé si quieren saludar también y decir un par de palabritas breves a quienes nos acompañan hoy día. Hola, Bueno, Tamara, hace tiempo que no te vemos. no sé si me oyen. La Tamara está en Holanda estudiando. Ah, bueno, y ahí tenemos varios otros autores. Ven Alfredo Gaete manejando. A la Laura, a Manuel, que estás en Arica, Manuel, supongo. Eh, Eh, eso, pues ya Eso, estamos pues ya estamos contentas, estamos contentas, estamos contentas. contentas. Voy a partir esta posición. Bueno, estamos súper contentas que quienes hoy día presenten el libro sean dos colegas. Bueno, Fernando trabajó en el libro, así, un poquito y Verónica, a quienes les voy a presentar. Eh, Vamos a partir primero con unas palabras de Fernando, que es licenciado en Historia, magíster en Historia de América y doctorado en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, profesor asistente de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y también del Instituto Biodemos. Fernando ha estado interesado en temas de historia mapuche con una perspectiva de la larga duración, primero desde la historia reciente, analizando el surgimiento del movimiento mapuche, en específico sus organizaciones autonomistas. Es autor de varios libros como Malón, la biografía de Matías Catrileo, Toki, y también ha trabajado en temas de democracia e interculturalidad, destacando también algunas publicaciones como Nueva Constitución y Pueblos Indígenas, Gualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, y La Vía Política Mapuche, por mencionar algunos. Es columnista también de varios medios internacionales y nacionales y se centra o se ha centrado en la historia reciente de Chile, el movimiento mapuche, también desde una perspectiva latinoamericana. Le voy a dar la palabra a Fernando y después vamos a presentar como corresponde a nuestra invitada de honor, que es Verónica. ¿Verdad? Buenas tardes, Marimar y Compuché, Puñé y Lamien que están acá presentes. Eh, bueno, estoy como una doble posición porque también soy parte de Pehuen, entonces voy a contar un par de cosas de también de la editorial, ¿no? Pero preparé algo, un escrito bastante breve para por honor al tiempo. Eh, este, este libro interdisciplinar y colaborativo es el resultado de la coyuntura histórica que irrumpe el 18 de octubre del 2019, ¿no? Como una amplia movilización social que marcó una ruptura en la historia de Chile del siglo XXI. Parece más claro que luego de 50 años, medio siglo, no es menor, las dificultades para construir un país que se proyecte las problemáticas
de los nuevos tiempos y en los nuevos tipos de ciudadanías como resultado de las transformaciones producidas por la misma humanidad, continúan siendo un horizonte complejo de construir, ¿no? Lo que dirían los historiadores como Alfredo Jocelyn Hall, esa tradición que dificulta la ansiada modernidad por la que ha transitado este país. Los capítulos que reúnen este libro son un resultado de una línea de investigación del Centro de Estudio Intercultural Indígenas, titulada bajo el nombre del presente libro, ¿no? Ciudadanías, Coexistencia y Diferencias, ¿no? Un centro de investigación de excelencia académica que cobija a distintas universidades del país y que bajo una alianza editorial con Pehuen Editores pone al público general la investigación científica de calidad en una percepción de divulgación necesaria para lograr la vinculación con el medio, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aportes de Pehuen al centro de estudio en el desarrollo de esta línea de investigación. Bajo esta percepción, este libro emerge bajo una pregunta: si afrontamos una nueva ciudadanía en Chile. Y a pesar de la derrota de la propuesta de la nueva Constitución, estos estudios me parece que siguen siendo insumos importantes para dar cuenta de las transformaciones que Chile está viviendo y que necesitan de un nuevo marco político para afirmar esos cambios. Como han estudiado la historiografía en Chile, independiente de sus posiciones políticas o de sus combates, como dice Lucian Febre, en una disciplina caracterizada por la confrontación en el caso de Chile, antes que tan sola por la postura académica, todos los estudios reunidos en este libro permiten sostener una arista de la disciplina, ¿no? Las dificultades de la estructura económica y política de generar las transformaciones para adecuarlas a los cambios que desde la sociedad, desde abajo, se provocan como resultado de esa misma evolución que impulsa la economía, y también los desajustes finalmente, o la necesidad de los ajustes de los mecanismos políticos para esa transformación económica que el país ha venido desarrollando desde su independencia. El Chile actual continúa atravesando por transformaciones muy significativas, ¿no? Y el acierto del presente libro es preguntarse por la diferencia y sus mismos límites. Luego del primer proceso constituyente, los bordes confeccionados por la Comisión de Expertos y lo construido a la fecha por el segundo proceso constituyente, este libro nos entrega elementos teóricos y empíricos para aproximarnos a una interrogante que acompaña esta línea de investigación: ¿cómo conocerla, ¿no? Y en ese marco parece interesante volver a examinar los distintos artículos que vuelven a irrumpir en la búsqueda de esa tan ansiada igualdad, la cual no se va a conquistar si no se reconoce la violencia como parte de ella, ¿no? Y en lo que Marx habría denominado como la partera de la historia, ¿no? Este libro, de alguna manera, permite volver a interrogarnos sobre ese momento histórico particular, ¿no? A partir de distintas categorías analíticas, como la que esbozaba con antelación, los artículos interpelan la construcción de la nación en Chile que se ha ido construyendo en su domicilio oficial hoy día en una que nos una, ¿no? Y el real que, de alguna manera, y el país real, el que está irrumpiendo desde abajo, como sismos cada vez más intensos y extensos en duración. Para el caso de los pueblos originarios, que es una de las dimensiones de este libro, discute sobre los intentos del Estado de construir una ciudadanía funcional a las políticas coloniales implementadas por los gobiernos de la postdictadura y las resistencias que impulsan los mismos pueblos originarios. En base a esta reflexión, este mismo libro es hoy una imagen incompleta, producto de lo que se ha incrementado luego de la derrota del proceso constituyente, y es cómo emerge esa otra ciudadanía que no es la coexistencia su matriz de sociedad, sino, diría yo, perpetuar la diferencia, ¿no? Pero cómo esa diferencia está legitimada por la misma sociedad que padece la diferencia. Para los pueblos indígenas es una pregunta de investigación fundamental para comprender la movilización de votos en el segmento rural y urbano. Bajo la percepción de Walsh, ¿no?, la convención generó, creo yo, un lugar de choque, más que de encuentro, en la que por supuesto trabajaron todos los actores políticos para generar ese contexto. Los que trabajaron a favor de los derechos indígenas para avanzar más rápido de la realidad, y los adversarios para mantener todo tal cual ha sido su forma de vida de los últimos 50 años. Sin embargo, este libro nos invita a superar esa percepción a través de los distintos artículos expuestos, en que las relaciones son analizadas como dinámicas y cambiantes producto de la misma experiencia histórica. Tal vez en los futuros momentos de ebullición histórica, estos aspectos parecerán o serán importantes a considerar. Creo que el libro, en un ámbito de la investigación, al leer las diferencias como Chile actual, se basan hoy día un poco en la hostilidad, el acoger, la discriminación, el racismo, dependiendo de tu niñez,
el género y la etnia. Agregaría incluso la clase social, ¿no? Distintos artículos están enfocados de estas distintas percepciones que muestran un país que de alguna manera tiene muchas diferencias hoy. Dentro de los muchos aciertos de este libro, creo que invitarnos a analizar la ciudadanía o dejar testimonio de esta, de un momento de transformación de la misma. Como tal, sus actores que padecen la transformación por deseo o inevitabilidad deben crear su futuro usando distintos mecanismos. Siento, luego de revisar este libro, que en efecto se afirman una hipótesis que van surgiendo al calor de los distintos estudios, que como vivimos un largo momento de transición, vemos el futuro como un mundo de contradicciones. No obstante, como defensores de las ciencias sociales, las compiladoras de los artículos de este libro nos invitan a seguir esperanzados. La nueva ciudadanía, señala Murray, Rizzo, Hernández, se vislumbra desde este libro como la generación de espacios de deliberación y acuerdos. Esto es el diálogo intercultural. 9 artículos reunidos en 3 dimensiones: educación e interculturalidad, migración y ciudadanía desde la diferencia, y por último, transformación y paradigmas de ciudadanía. Todo ello es posible analizar los deseos de transformar la realidad material en la que vive un segmento de la sociedad, pero los lentos cambios producto de los desajustes de las transformaciones políticas no permiten la conquista de esa igualdad. Otro de los aportes del libro, me parece que observa con claridad, en la primera parte, el rol de la niñez al interior de los estudios de las ciencias sociales. Creo que han sido una de las contribuciones del CIRA en estos años, resquebrajar en algo el adultocentrismo para observar a los otros actores históricos y finalmente los constructores de la futura ciudadanía. En una arista distinta, los estudios planteados en uno de los temas importantes de la última década, que es la migración, diría más bien latinoamericana a Chile, cómo ellas han respondido con organización y las diferencias de generaciones de las oleadas, así como sus experiencias de organización, parecen una importante contribución para entender también el Chile actual. En ese contexto, el estudio de Hernández nos señala la diferencia entre la comunidad migrante, sus trayectorias y también cómo han consolidado algunas demandas que van convirtiéndose en políticas públicas de Estado. En un ámbito más complejo es posible observar el apartado tercero, en que la dimensión política y económica estructurales mueven al país. Las dinámicas se observan mucho más difíciles de transformar, o tal vez donde se visualiza con mayor claridad que el multiculturalismo neoliberal ha logrado asentarse para crear un nuevo paradigma de extractivismo. En los artículos reunidos, a pesar del cambio de contexto político que hoy vivimos, ¿no?, el cambio desde arriba, continúan estando vigentes, ya que responden a reflexión y trabajos de deducción muy profundas que muestran que desde abajo un sector de la sociedad no ha visto o no ha sentido esas transformaciones que se propulgan desde los actores políticos. Creo que tal vez en parte ello explica que la velocidad o el ritmo con que se ha venido erosionando los gobiernos o la élite política apenas logran llegar arriba, ¿no? Entre ese desajuste entre lo económico y los mecanismos políticos hay espacio y hay oportunidades que los discursos de odio o tal vez los menos humanistas logran encontrar mayor legitimidad. En base a esta última idea, siento que los estudios de las ciencias sociales no han entrado a percibir ese otro mundo. Intuiciones hay en lo que se viene tejiendo en Biodemos, pero parece importante dar cuenta de la otra cara de la interculturalidad o de la anti-interculturalidad, en que tal vez se expresa, disculpe la personificación, ¿no?, pero lo vi ayer, en las palabras y actitudes y formas del diputado Gaspar Riva, ¿no?, que transitó de RN al PDG. Escuchar sus resonancias en momentos magnéticos y dan cuenta de una persona que todos creemos, ¿no?, que hemos nacido en una sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Creo que eso da cuenta de la necesidad de otro tipo de estudios también para denotar el crecimiento de un segmento de la sociedad en lo que de alguna manera es como la anti-interculturalidad. Por último, y con lo que concluyo, como parte de Pehuen Editores, que ha contribuido a la creación del libro, la sociedad con el Centro de Estudio Intercultural Indígena ha producido a lo menos 40 títulos que cruzan desde la niñez, la literatura, la historia, las ciencias sociales, los estudios de antropología y reedición de trabajos tal vez clásicos, ¿no? A lo menos 15.000 ejemplares se han logrado distribuir en librerías a lo largo del país, logrando un impacto en la ciudadanía que ha adquirido durante los tiempos que ha persistido esta sociedad los textos, así como las múltiples presentaciones que se han realizado durante ya casi más de 5, casi 10 años, ¿no? Sin embargo, también es importante anotar que es cruel observar que incluso la derrota del proceso constituyente y el retroceso de los derechos sociales indígenas también han tenido repercusiones incluso en el oficio de hacer libros, ¿no? Una visión monocultural que también ha impactado incluso en las ventas relacionadas con los libros relacionados con la temática indígena, ¿no?
incertidumbre, creo yo. Puede volver a ser el título del futuro libro de un segundo estudio sobre esto, porque creo que es importante contrastarlo con lo que ha sucedido después del proceso constituyente, o bien profundizar en un segundo volumen sobre la diferencia que emerge como un magma disputando tal vez la coexistencia que da título al libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dar entonces ahora la palabra a Verónica Figueroa Huencho. Verónica es profesora titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, administradora pública de la Universidad de Chile, doctora en Management Sciences de ESADE, Universidad Ramón Llull, postdoctorada del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford, profesora visitante del Centro Latinoamericano de Estudios de la Universidad de Harvard, senadora universitaria en representación de los institutos interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el periodo 2018-2022, vicepresidenta del Senado Universitario para el periodo 2020-2021, subsecretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación en los años 2022 y 2023, consejera suplente del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile desde hoy. Su línea de investigación, eso es parte del currículum, obviamente es una cosa. Su línea de investigación principal es la gobernanza en contextos interculturales y los procesos de formulación e implementación de políticas públicas indígenas, donde cuenta con publicaciones diversas en revistas, además de libros y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales. Para nosotros es de verdad una alegría contar contigo hoy día aquí, un regreso, un guiño al Centro de Estudios Interculturales Indígenas, y eso, de verdad estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias por estar aquí, darte el tiempo de leer el texto, y estamos aquí expectantes de tus palabras. Muchas gracias, Mari Compulamien, Mari Compuché. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, por el cariño también. Obviamente, yo creo que en la colaboración está la clave, y sobre todo cuando hablamos de temáticas tan importantes como estas. Quisiera agradecer, por cierto, la invitación a presentar este libro, Ciudadanías, Coexistencia y Diferencia en el Chile Actual, Reflexiones Interdisciplinares en Tiempos de Transformación Profunda, editado por tres tremendas investigadoras, Helen Risor, Marjorie Murray y Tamara Hernández, y que constituye una contribución del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y de Editorial Pehuen, y que recoge reflexiones y propuestas que hacen diferentes autoras y autores sobre una cuestión que es problemática, el concepto de ciudadanía y las tensiones a las que se enfrenta en sociedades diversas. Efectivamente, la idea de la existencia de una ciudadanía igualitaria y homogénea ha sido uno de los legados del Estado-Nación, lo que ha invisibilizado formas diferentes de reconocimiento, dificultando el ejercicio legítimo de derechos políticos a pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente, así como también el reconocimiento de los derechos que caben a otros grupos, por ejemplo, mujeres o población migrante. De esta forma, estas diversidades han sido excluidas de los proyectos de definición y redefinición estatal, estando obligados a asumir otros imaginarios, otros valores y principios, otras voces que les representen, siempre, por cierto, de manera limitada. Como señala este libro en sus inicios, estamos viviendo un proceso histórico. Si bien hemos debido comprobar las dificultades que supone encontrar acuerdos en espacios de debate y definición estructurales en torno a una nueva constitución, lo que derivó, por cierto, en el rechazo de un 62% de la población a la propuesta anterior del texto constitucional, nuevamente tenemos la oportunidad de posicionar, aunque con bastante mayor dificultad, las propuestas que surgen desde la diversidad que caracteriza a este territorio. Sin duda, esta disparidad de visiones y concepciones también viene acompañada de sesgos y prejuicios, de desconocimiento sobre los derechos que existen y que permiten a sectores históricamente excluidos exigir espacios de representación y participación.
Por lo tanto, se hace necesario contar con marcos explicativos y analíticos que ayuden a comprender, a sensibilizar y a educar, por lo que este libro constituye sin duda un aporte importante. En ese sentido, este libro asume un reto, y es abordar la discusión en torno a las ciudadanías como piezas de un rompecabezas, donde no existe una sola disciplina, campo problemático, teoría o propuesta que pueda por sí sola agotar la complejidad de su conceptualización. Como bien plantea el libro, se hace necesario avanzar en preguntas más que en respuestas, porque si bien se debe pensar la sociedad desde y a través de la diferencia, esta diferencia debe ser algo valorado. No debe ser concebida como un obstáculo a superar, sino como un aspecto a partir del cual debemos encontrar, dice el libro, vías colectivas de reconocimiento y coexistencia democrática. Sin embargo, desde una perspectiva de representación, la democracia tal como ha sido definida ha detentado los valores de la igualdad política de las personas en el entendido que todas gozan de los mismos derechos y que deben ser tratadas con la misma dignidad. Sin embargo, esa igualdad ha sido definida desde una perspectiva limitada, que ha establecido aquello que se valora y que se considera deseable, definiendo desde un lugar hegemónico el rol que cabe a los pueblos indígenas, al pueblo tribal afrodescendiente, incluso a las mujeres, pues recordemos que no fue sino hasta 1949 que se nos concedió el derecho a voto en elecciones presidenciales y parlamentarias, y que no sería hasta 1877 que pudimos ingresar a las universidades con la dictación del decreto Amunátegui, pudiendo entonces así acceder a un conocimiento que fue vedado para nosotras solo por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, desde diferentes perspectivas, la democracia se ve tensionada y por ende también la concepción liberal de ciudadanía. Dados los imaginarios que el modelo de Estado-Nación ha instalado, la igualdad formal no ha considerado la diversidad étnica o de género, ni el rol que estas identidades han tenido en la distribución de derechos en la sociedad. La valoración de la democracia solo como un ejercicio electoral ha tendido a crear una supremacía de las mayorías y a mantener grupos o colectivos que siempre estarán fuera de los espacios de poder. Es ahí donde este libro nos entrega piezas para armar este complejo rompecabezas, aportando elementos para una reflexión informada, siendo también una herramienta para combatir la desinformación y la proliferación de las denominadas fake news, explicando con vocación pedagógica conceptos, casos, dinámicas, variables, no siempre conocidas y comprendidas fácilmente en torno a la ciudadanía, dando sustento también a la búsqueda de nuevas y mejores respuestas en torno a los desafíos que plantea una coexistencia no solo respetuosa como una especie de concesión graciosa que hace un grupo sobre otro, sino como una forma efectiva de ejercer derechos que han sido consagrados. Aquí el libro nos plantea un tránsito, un camino, desde el multiculturalismo a la interculturalidad plurinacional, señalando que para hablar de ciudadanías es necesario dejar atrás las ideas de acomodación de grupos minoritarios dentro de un Estado-nación, tales como la asimilación y el multiculturalismo, y pensar la interculturalidad como un proyecto político, social y epistemológico, que cuestiona y problematiza el poder, así como los procesos y prácticas de diferenciación y colonización que aún operan en él. Este no es un camino fácil, plantea el libro, pero pareciera ser el horizonte posible para ir generando formas de coexistencia viables. De esta forma, entre otras interrogantes, este libro se pregunta: ¿qué formas de ciudadanía se vislumbran en medio de la crisis y los procesos de transformación más profundos desde el retorno de la democracia y en un contexto de proceso constituyente en Chile? Como muy bien señalaba Milamien Fernando, 3 son las grandes perspectivas desde donde se busca responder a esta pregunta. Cada una de ellas agrupa un conjunto de capítulos donde sus autoras y autores se dan a la tarea de problematizar la educación, la migración y las grandes transformaciones en torno a la idea de ciudadanía. Dentro de esta primera perspectiva, que se enmarca en la educación y la interculturalidad, los diferentes textos nos permiten problematizar los espacios educativos y su importancia en las transformaciones culturales para avanzar hacia ciudadanías interculturales. En el primer capítulo, Dormir, comer y aprender en Pehuen Mahuida,
ciudadanía chilena y parentesco pehuenche en la escuela, la investigadora Gabriela Piña explora el espacio de la escuela como un lugar donde se producen prácticas asimilacionistas que buscan fortalecer la idea de una identidad, por cierto, la de la nación chilena, generando tensiones en las y los niños que siguen vinculados a sus comunidades y territorios, lo que posibilita una mantención de la diferencia, pero con fuertes presiones para encajar en un molde monocultural de ciudadanía. Es ahí donde los internados han sido una estrategia del Estado chileno para reproducir y resistir a las lógicas de sociabilidad pehuenche, al igual que ha ocurrido, como sabemos, en otras experiencias educativas como Canadá o Australia, como una forma de asimilar desde la institucionalidad. Con ello, han emergido historias de violencia, historias de racismo, que han sido recogidas en diferentes documentos y publicaciones. Efectivamente, la escuela es un lugar donde las visiones hegemónicas del mundo se refuerzan y se reproducen en las nuevas generaciones a través de prácticas que buscan inculcar una noción monocultural de la ciudadanía. La interculturalidad es una respuesta, pues aseguraría la incorporación y la promoción del conocimiento y el patrimonio cultural indígena en contenidos y metodologías de enseñanza, permitiendo reconocer e incorporar modos de convivencia indígena. Un desafío al que se debe dotar de contenido, de propuestas, pero sobre todo de un enfoque de derechos impulsado y defendido desde el mismo Estado. En esa línea de problematización se enmarca el capítulo de los autores Laura Luna y Alfredo Gaete, Diversidad, Interculturalidad y Fondos de Conocimiento, Desafíos y Oportunidades de Educar para el Reconocimiento, quienes enfatizan que la escuela ha sido un espacio de concreción de los valores y principios de los estados nacionales modernos a través de la imposición de prácticas y hábitos orientados a la producción de un cierto tipo de ciudadanía y de sociedad, aun cuando hoy existen en sus aulas una pluralidad de diferencias de género, de origen étnico o de nacionalidad. Los autores señalan que hay dos grandes retos para la educación. En primer lugar, la generación de condiciones para que las diferencias puedan desplegarse en un contexto que sabemos que es homogeneizante. Y en segundo lugar, el desarrollo de capacidades y estrategias para abordar los desafíos de la convivencia en una sociedad diversa. El desafío, dicen los autores, para la educación intercultural es favorecer el encuentro y preparar a las y los estudiantes para ese diálogo a lo largo de toda su vida. En el capítulo Ciudadanía Intercultural, desde una comunidad de la diferencia, el caso de un jardín infantil intercultural en Santiago de Chile, los autores Pablo Herrás, Daniela Tapia y Marjorie Murray abordan los desafíos de la educación intercultural en las ciudades, en las zonas urbanas de Santiago, y cómo estas experiencias han permitido la generación de puntos de encuentro para las poblaciones indígenas, especialmente desde el ámbito de la educación temprana. Sin embargo, más allá de los avances, plantean también una cuestión que a mi juicio es clave, que la falta de una mirada política desde y para la interculturalidad deviene en la celebración folclórica de lo indígena, como patrimonio de una nación chilena, lo que limita, por cierto, la emergencia de comunidades educativas que sean realmente interculturales. A partir de la experiencia del Jardín Intercultural Peñantún, señalan que es posible encontrar formas de llevar a la práctica la ciudadanía intercultural desde una comunidad de la diferencia. Y resulta interesante, por lo tanto, cómo podríamos extrapolar los aprendizajes de este caso en particular a otros contextos y realidades. Avanzando en el libro nos encontramos con una segunda perspectiva, donde se enmarcan cuestiones vinculadas a las migraciones y su incidencia en el surgimiento de una nueva problematización del concepto de ciudadanía, evidenciando cómo las diferencias buscan ser canalizadas hacia espacios de representación y visibilización política. Aquí hay dos capítulos. Uno denominado La ciudadanía desde el campamento migrante, neoliberalismo, racialización e indigeneidad en Antofagasta, Chile. El autor Pablo Seguard busca visibilizar las reivindicaciones ciudadanas que surgen desde esta lógica del campamento migrante, entendida como un espacio social donde se articulan políticas de pertenencia con esta categoría racializada del migrante. Y desde allí se tensiona el concepto de ciudadanía desde la perspectiva liberal, donde la relación Estado e individuos tiende a ocultar las exclusiones inherentes de raza, clase y género que le subyacen.
Sin embargo, como plantea el autor, es posible ver que hoy el espacio también de los campamentos reivindican modos distintos de ocupar espacios propios que difieren del modelo estatal y emergen también formas distintas de entender la ciudadanía. Incluso, señala él, donde la apelación a la indigeneidad ha sido efectiva, permitiendo también romper con la asociación que existe a nivel de discurso público y estatal entre campamento y expresiones étnicas. En el capítulo Participación, Ciudadanía y Demandas de Inclusión, el caso de las organizaciones migrantes en Chile, la autora Tamara Hernández nos abre un nuevo espacio de reflexión en torno a procesos de organización entre personas migrantes que presionan por nuevas formas de ciudadanía en Chile, entendiendo a la ciudadanía como un mecanismo para hacer demandas respecto de una comunidad política en específico. Situada en el momento que estamos viviendo, donde señala hay espacios para una redefinición del marco social, cabe preguntarse, dice la autora, ¿quién tiene en la actualidad plenos derechos a esta comunidad política? Argumentando que las organizaciones migrantes enarbolan demandas de ciudadanía que se corresponden con definiciones universalistas respecto al acceso a derechos sociales y rompe así con una mirada restrictiva de la ciudadanía asociada al discurso nacional. Finalmente, este libro nos ofrece una tercera perspectiva, donde autoras y autores reflexionan en torno a las transformaciones y paradigmas de la ciudadanía, dando cuenta de las tensiones que permanecen y que se acrecientan en el marco de sociedades liberales. En el primer capítulo, Autonomía desde arriba y Autonomía desde abajo, los dos proyectos impugnan el movimiento autonomista mapuche 1990-2021. El autor Fernando Pairicán nos sitúa en una problemática de actualidad, la autonomía como proyecto político, pero donde existen hoy dos aproximaciones en conflicto. Por una parte, una vía institucional que tuvo, por cierto, su más reciente expresión en la Convención Constituyente, con los escaños reservados, hoy día, cierto, en el Consejo Constitucional, donde la definición de los mejores caminos y estrategias no tampoco estuvo exenta de conflictos, relevando así el amplio abanico de posibilidades que existen al interior de los movimientos indígenas. Para el autor, esta vía institucional contrasta con el movimiento mapuche rupturista que ha emergido con fuerza desde principios de 2021. Mirándolo desde una mirada regional también, desde la gran revuelta indígena en América Latina, esto llevó a transformar la situación política de los pueblos indígenas, abriendo camino para la participación en la vida del Estado, y eso también ocurrió en Chile. Este movimiento se concibió con la participación en el proceso constituyente, se concibió a sí mismo como una fuerza que puede contribuir con otros sectores de la sociedad no indígena a un camino plural. Desde una posición que también comparto, Pairicán señala que a pesar del reflujo del concepto plurinacional, este continúa siendo una propuesta de Estado posible, pero que requiere de la creación de un instrumento político y de una estrategia para proyectar al futuro. En el capítulo Extractivismo y dinámicas territoriales en el desierto de Atacama, estudios sobre las transformaciones de clase y las articulaciones identitarias en Chuchú, región de Antofagasta, en el norte de Chile, Matías Calderón y Manuel Prieto problematizan un campo que también es particularmente complejo, pero de gran relevancia actual y futura, especialmente por los desafíos que nos plantea el desarrollo sostenible. Hablar del extractivismo, cuyas dinámicas generan importantes transformaciones sociales y ecológicas en los territorios donde operan las empresas extractivas. Esto deriva en conflictos socioambientales en los que se entrelazan grandes capitales, el Estado y también las comunidades locales. Resulta interesante en este capítulo cómo muestran que la experiencia, en este caso en particular ante una amenaza percibida por las comunidades, como por ejemplo puede ser la pérdida de sus aguas, se diluyen las diferencias y se articulan las comunidades en torno a una identidad que reúne, que agrupa lo indígena y lo comunitario. Y así las dinámicas identitarias articuladas desde lo indígena en un contexto institucional de reconocimiento permiten iniciar un ejercicio de derechos que tiene como base esa identidad indígena. En el siguiente capítulo, disputando el futuro con los remanentes del pasado, diferencia, patrimonio y ciudadanía en el Cerro Chena, Santiago de Chile. Es bien interesante la visión de este capítulo también, porque a través de un estudio de caso, los autores Vicente Didier y Hélène Risor buscan entender las posibilidades y dificultades de la coexistencia que emergen al encontrarse en espacios públicos urbanos formas distintas de relación. En el caso del Cerro Chena,
Dan cuenta de cómo se genera una interacción entre un cuartel de infantería militar, un parque, la presencia de organizaciones indígenas que demandan la protección de una huaca incaica y organizaciones de memoria que buscan que centros de tortura utilizados durante la dictadura no pasen al olvido. Así, distintos proyectos sociales y formas de ciudadanía tensionan las posibilidades de coexistencia cuando han sido entendidas simplemente como una administración de la diferencia. Y señalan que las políticas de interculturalidad son un horizonte, pero me gusta esa visión que plantea el capítulo de horizonte. Dice, se avanza permanentemente hacia ellas, pero sin realmente poder alcanzarlas en su totalidad, porque los horizontes siempre se desplazan a medida que nos acercamos a ellos. Finalmente, el último capítulo, Poder y Memoria, sobre la fuerza del pasado como potencia de futuro, Andrés Haye y Nicolás Villarreal inician su relato dando cuenta del estallido social como parte ineludible del proceso constituyente y señalan que esto ha significado cuestionar lo que hemos asumido como lo normal, lo que significa también ciudadanía o lo que implica convivir. La discusión de una nueva constitución nos plantea la necesidad de reinventar una forma de ciudadanía que debe ser más inclusiva, pero eso no puede hacerse desde cero. Hay que mirar el pasado. Entre los hallazgos de su estudio de caso, relevan que la memoria política de quienes hasta ahora no han cesado de ser vencidos sobrevive silenciada desde la imaginación. El concepto de ciudadanía para ellos, dicen, es problemático, en la medida que las sociedades nunca han sido homogéneas y que históricamente grupos marginados han tenido que luchar y siguen luchando por su reconocimiento como ciudadanos y, por tanto, de sus derechos. Todo esto que he descrito respecto de este gran libro lo transforma sin duda en una lectura imprescindible. Hoy más que nunca tenemos que poner en el centro la defensa de la democracia, lo que nos obliga a encontrar nuevas maneras de aproximarnos a este concepto, para dar vida y cabida a nuevas formas de ciudadanía. Aún existen exclusiones en nuestra institucionalidad amparadas en un diseño que sigue siendo colonialista y homogeneizante. Y como muy bien relata este libro, podemos evidenciar en los espacios educativos, en la configuración y expresión territorial, en los mecanismos de participación política, en la configuración y el ejercicio del poder, entre otros. Este libro invita a seguir preguntándonos, a seguir en la búsqueda de nuevas estrategias y configuraciones para repensar las reglas de convivencia sin exclusiones, con el objeto de favorecer un proyecto que incorpore a aquellos actores históricamente excluidos. Para ello debemos cuestionarnos conceptos y prácticas que han guiado nuestro devenir, las prácticas de la democracia, del ejercicio de la ciudadanía, de la valoración de la igualdad, del individualismo por sobre la equidad y el reconocimiento de lo colectivo. Hoy podemos hacer posible la emergencia de nuevas ciudadanías culturalmente diferenciadas, sustentadas en la autodeterminación como derecho legítimo de las naciones y pueblos indígenas, por ejemplo, reconociendo el derecho a participar activamente en la toma de decisiones de migrantes también. Muchas gracias de verdad por este libro, gracias por la generosidad de compartir sus ideas, gracias por abrir un camino a la reflexión y sobre todo también por darnos herramientas para opinar, para participar, para debatir con altura de miras en los espacios públicos desde las diversidades que nos caracterizan, pero sobre todo desde una perspectiva política, como invita la discusión en torno a las ciudadanías. Iniciar el verdadero camino a la interculturalidad requiere de un compromiso con el desarrollo y la difusión de conocimientos y este libro apunta en esa dirección. Felicitaciones por este trabajo y a seguir, que queda mucho camino por delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Casi me emocioné. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Verónica. Y quizás sería lindo escuchar a algunas de las autoras o autores reaccionar. No sé si hay alguna reflexión, algún comentario a los potentes comentarios que han hecho nuestros expositores hoy día. Quería dar la palabra primero a quienes están online, en caso que puedan ellos hablar, y algunos están muy tarde en otro continente, entonces no sé, Tamara, Helene, si quieren decir algunas palabras.
Hola a todas, todos. No, no sé si me escuchen bien. Yo solamente mandar un saludo y dar las gracias, especialmente a Verónica y Fernando por los comentarios, por la lectura, por por aportarnos reflexiones de un texto o de un libro que en un sentido quizás uno lo puede sentir un poco atemporal después de todos los acontecimientos que nos pasa una y otra vez, ¿no es cierto? En este país tan querido y tan acontecido. em, pero que a la vez al mismo tiempo, por lo que escucho, se logra comprender y también valorar el esfuerzo por pensar a través de todos estos procesos, muchas veces contradictorias, el intento de aportar justamente la ciudadanía en relación a a la interculturalidad, como ustedes mismos han dicho. Así que agradecerles sus palabras y también a cada uno de las autoras y autores que han estado participando aquí en este proyecto con esta antología que yo creo que refleja bien también el labor que estuvimos haciendo también en meses pesados de pandemia, ¿no? Uno ahora que uno está en el lanzamiento también retorna todos esos recuerdos de estar ahí terminando un proyecto así en ese instante también online. Em, Así que, nada, pues un abrazo a todos a la distancia. Aquí, como dice Marjorie, ya es como muy tarde, me falta poco para tener que levantarme temprano nuevamente, pero un gusto verles a todos. Gracias, Helene. Tamara, Laura, Manuel, Yo estoy Alfredo. aquí, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bien. Lo mismo que decía recién Helene, solo repetir que saludarlas a todos y agradecer las palabras de los presentadores del libro. Creo que me llegaron muchos como recuerdos y para mí fue muy bonito trabajar en editar y leer y revisar y poder como conocer las distintas etapas también de los distintos capítulos. Lo recuerdo como un proceso, si bien era en un momento extraño en que todo ocurría online o semi-online, volvíamos, salíamos y eso, para mí fue muy enriquecedor. Así que no los veo a todos, pero sé que varios de ustedes están ahí, así que allá va mi saludo. Y agradecer también las palabras de referente a los distintos capítulos, pero también al texto que corresponde al capítulo sobre migración que escribí yo, que es parte, así como una semilla muy inicial de lo que estoy trabajando ahora y que me viene muy bien reforzar o también como problematizar ciertas ideas a partir de sus comentarios. Así que eso, muchas gracias, saludos. Gracias, Tamara. Laura, Alfredo, Manuel. Hola, buenas tardes. Saludos a todas y a todos. No, muchas gracias, Fernando, Verónica, por sus presentaciones. También yo quiero solo agradecer y también decirle que, en cierto modo, sus palabras me han recordado un poco también el sentido de lo que hacemos y de lo que hemos hecho también con este libro. En un contexto en el que estamos post 11 de septiembre, que ha sido bien álgido, ¿no? En nuestro país, con muchas reflexiones, en medio de un país también dividido, que ha demostrado también como mucha dificultad para dialogar, ¿no? Para entenderse, para mirarse. Entonces, siento que sus palabras también me recuerdan algo que hicimos ya hace un rato. Pero que efectivamente quizás va un poco en la línea de aportar, ¿no? De aportar al diálogo, al encuentro, a una ciudadanía distinta. Así que muchas gracias por eso. Eso. Gracias, Laura. Sí, se escucha, ¿cierto? Sí. Bueno,
reitero ya casi como un lugar común el agradecimiento, en primer lugar, a la invitación a participar en este libro. Un largo trabajo, pero muy interesante, con varias también discusiones presenciales luego de un momento post-pandemia, ¿cierto? En donde no solamente significó un trabajo virtual desde la lejanía, sino que tuvimos esta gran oportunidad de encontrarnos físicamente un par de veces, que fue muy, muy grato. Así que este libro también representa esa especie de reencuentro material en un equipo. Destaco eso. Luego, muchas gracias a Fernando y a Verónica por la presentación. Ahí quisiera destacar un poco lo que señala Verónica en torno a cómo este libro invita a una politización de ciertos conceptos que a veces se vuelven significantes vacíos, como es el caso de interculturalidad, en donde en un contexto de neoliberalismo multicultural se ha vuelto prácticamente un concepto inocuo y apolítico. Entonces creo que estos distintos casos que se presentan acá ofrecen esta riqueza empírica para llenar de política este significante vacío. Y en ese sentido, un poco el trabajo que quisimos hacer con Matías fue justamente revivir la discusión en torno al concepto de clase. Y luego también revivir y refrescar la tradicional pregunta agraria, que creo que se ha derramado muchísima tinta y pixeles en esta pregunta, pero que se encuentra un tanto olvidado en el último tiempo entre la proliferación de tantos marcos teóricos que disuelven estas categorías que en realidad están muy arraigadas en relaciones tan materiales, pero se vuelven muy abstractas también, ¿no? Últimamente. Entonces, destaco un poco este intento, creo, exitoso de politizar estos significantes vacíos en un momento que se requiere una radicalización de la politización de estos conceptos. Eso, muchas gracias nuevamente. Gracias, Manuel. Alfredo, un saludo. Hola, saludos a todos, a todas. Muchas gracias, también me sumo a los agradecimientos por todo el trabajo realizado. Me encantó ver el título de este libro, el 12 de septiembre. Me sumo a las preocupaciones, las inquietudes de mi coautora, que, bueno, para algunos de nosotros ha sido un 11 bien complicado porque nos deja con la sensación a veces, a ratos, de que pareciera ser que vamos para atrás, de que conquistas del pasado, conquistas de la ciudadanía, conquistas en el proceso de diálogo, en el proceso de reencuentro, en esta pasada empiezan a aparecer como que parece que no eran tan así. Y de nuevo empieza a surgir la necesidad y la esperanza en algunos de nosotros de que podamos encontrar caminos para aprender a conversar en un mundo diverso, multicultural y ojalá intercultural, y ojalá en un mundo en el cual eso no sea un significante vacío, ¿no es cierto? Gracias, Manuel, por esa invitación también. Gracias a todos por el trabajo. Me encantó la presentación que hicieron los dos presentadores, ver el libro como una totalidad. Muy interesante. Solo espero poder leerlo lo antes posible. Gracias, Alfredo. ¿Tenemos tiempo para algunos últimos par de comentarios o saludos de quienes estén aquí presentes? No sé, si alguien quiere... Gaby. Quiero agradecer mucho a los...
bueno, quiero agradecer mucho a quienes están acá acompañándonos y sobre todo a Verónica y a Fernando por hacer este comentario tan bueno del libro completo. Y solamente quería contarles que una vez que este libro, obviamente, como hemos dicho varias, se escribió hace bastante tiempo y se escribió en otro momento histórico y en otro momento biográfico, yo creo que desde todo y yo cuando recibí la copia física me dio nervio volver a leerlo. Dije como voy a volver a leer este capítulo, quizás qué voy a pensar ahora, quizás me imagino quizás por ejemplo, pero dije ya, hace un par de días me lo voy a leer porque y además no había tenido la oportunidad de ver los textos de los compañeros, o sea, nosotros sabemos de lo que el otro está haciendo por presentaciones, pero no hemos leído, ¿no? Y lo leí de nuevo y fue como, sí, en realidad yo diría esto de nuevo. Y creo que, de hecho, lo diría más todavía. Como en el fondo, es súper fácil decir ciertas cosas cuando el viento sopla a favor, pero cuando sopla en contra es más necesario. Entonces, y además verlo como ver lo que vi escrito en el concierto de otras voces, le da más fuerza todavía. Gracias, Gaby. Vamos a ir cerrando. No sé si alguien quisiera decir las últimas palabras. Y si no, Calfu nos está invitando a pasar a la siguiente etapa, que es aquí compartamos algo y me parece muy interesante, Gaby, lo que tú planteas. Y bueno, lo que se ha dicho también de las personas que están online, ¿no? 12 de septiembre parecía una mala fecha para este lanzamiento, pero me voy con la sensación que no era así. Era una excelente fecha y día para irnos reflexionando sobre lo que escribimos hace un tiempo, leemos hoy día y nos hacemos cargo de lo que escribimos. Muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, Fernando, gracias a todos por estar aquí hoy día.